¿Te imaginas vivir en el país más pobre de América, donde el 60% de la población sobrevive con menos de $2 al día, donde el 40% de los niños no va a la escuela, donde el 30% de los adultos no sabe leer ni escribir, donde el 25% de las personas muere antes de los 40 años, donde el 10% de los bebés no llega a cumplir un año, donde el 100% de los ciudadanos sufre de violencia, inseguridad, corrupción, desigualdad, dependencia, vulnerabilidad y desesperanza? Ese país existe y se llama Haití. En este vídeo, te vamos a contar la historia de Haití, desde su origen hasta la actualidad, y te vamos a mostrar las causas y las consecuencias de su crisis. Haití es un país en crisis, una crisis que parece no tener fin, una crisis que parece no tener salida, una crisis que parece no tener solución, una crisis que parece no tener sentido, una crisis que parece no tener razón, una crisis que parece no tener corazón, una crisis que parece no tener alma, una crisis que parece no tener vida, una crisis que parece no tener Haití. Haití es una pregunta sin respuesta, una pregunta que nos interpela, una pregunta que nos desafía. Haití es una pregunta, ¿por qué Haití está en crisis? La historia de Haití es una historia de lucha, de resistencia, de orgullo, de tragedia. Antes de la llegada de los europeos, la isla de la Española estaba habitada por los taínos, un pueblo pacífico y agrícola. En 1492, Cristóbal Colón desembarcó en la isla y la reclamó para España. Los españoles explotaron a los taínos, los sometieron a trabajos forzados, los infectaron con enfermedades y los exterminaron. En el siglo XVII, los franceses se establecieron en la parte occidental de la isla y la llamaron Saint-Domingue. Los franceses convirtieron a Saint-Domingue en la colonia más rica de América, gracias al cultivo de azúcar, café, algodón y cacao. Pero para ello, los franceses importaron cientos de miles de esclavos africanos, que vivían en condiciones infrahumanas, bajo el yugo de los colonos blancos y los mulatos libres. En 1791, los esclavos se rebelaron contra sus amos, inspirados por la Revolución Francesa y liderados por Toussaint Louverture. En 1804, tras una sangrienta guerra, los esclavos proclamaron la independencia de Haití, el primer país libre de América y el único que nació de una revolución de esclavos. Pero la independencia de Haití tuvo un alto precio: la destrucción de la economía, el aislamiento internacional, el pago de una indemnización a Francia, la división interna, la inestabilidad política, la violencia social. Haití sufrió numerosas guerras civiles, golpes de Estado, invasiones, rebeliones, asesinatos, caudillismos, intervenciones. En 1915, Estados Unidos ocupó Haití, con el pretexto de proteger sus intereses y restaurar el orden. Los estadounidenses controlaron las finanzas, las aduanas, las obras públicas, la policía, el ejército, la educación, la salud, la agricultura, la minería, el comercio, la política, la cultura de Haití. Los estadounidenses impusieron un modelo económico basado en la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados, que beneficiaba a las élites locales y a las empresas extranjeras, pero que empobrecía y endeudaba a la mayoría de la población. Los estadounidenses reprimieron a los campesinos, los obreros, los intelectuales, los nacionalistas, los sindicalistas, los estudiantes, los artistas, los religiosos, que se opusieron a su dominio. Los estadounidenses se retiraron de Haití en 1934, tras una fuerte presión popular y una nueva política exterior. Pero dejaron tras de sí un legado de dependencia, de desigualdad, de corrupción, de violencia, de frustración. En el siglo XX, Haití vivió una breve etapa de democracia, entre 1946 y 1957, que fue interrumpida por el ascenso al poder de François Duvalier, más conocido como Papa Doc. Duvalier instauró una dictadura brutal, que se basó en el terror, la represión, el culto a la personalidad, el racismo, el vudú, el populismo, el nepotismo, el clientelismo, el fraude, el robo, el aislamiento, el subdesarrollo. Duvalier creó una milicia paramilitar, los Tonton Macoutes, que sembraron el miedo y la muerte entre la población. Duvalier se declaró presidente vitalicio, y modificó la Constitución para designar a su hijo, Jean-Claude Duvalier,
más conocido como Baby Doc, como su sucesor. Duvalier murió en 1971, y Baby Doc heredó el poder. Baby Doc se casó con una mujer extravagante y derrochadora, Michelle Bennett, que se convirtió en la primera dama más odiada de Haití.